tema de héroes. Seguimos con el tema de las primicias. Si tú traes tu primicia, acércate ahí con un sobre blanco. Si lo oraste esta semana, si Dios te habló, ponlo primero a Dios. Y justamente eso es lo que quiero hablar el día de hoy, acerca de qué es lo primero. Primero lo primero, ¿han dicho eso? ¿Alguna vez alguien de aquí ha dicho primero lo primero, cierto? Y cuando lo dices, ¿sabes a qué te refieres? ¿Sabes con qué sentido lo estás diciendo? Mira, un héroe de la fe, un héroe en los cuales se deleita Dios, según el salmo que Dios nos dio, es un héroe que hace primero lo primero. El estar aquí es lo primero de lo primero. ¿Por qué? Porque es el primer día de la semana, es el primer día de estar con Dios. Y cuando uno hace primero lo primero, créeme, Dios te va a bendecir. Pero necesitamos hacerlo con un entendimiento y con total certeza de lo que estamos haciendo al decir primero lo primero. Amén. Entonces, vamos a continuar con esta serie de héroes. Y para poner como la base de todo esto, quiero preguntarles, amada iglesia, ¿cuántos de aquí se han hecho un propósito? No varios, uno, por lo menos uno. O por lo menos lo has pensado. Todos nos hemos hecho un propósito, ¿cierto? O varios propósitos en la vida. Ahora, de esos propósitos, te pregunto, ¿cuántos no has alcanzado? Piénsalo. O sea, de esos propósitos que te has hecho, ¿cuántos no has alcanzado? Ahora, de esos propósitos que no has alcanzado, ¿cuántos de esos ves honestamente imposibles? Todos tenemos propósitos imposibles, pero son propósitos, ¿cierto? ¿Por qué no podemos alcanzar los propósitos? Por ejemplo, ¿cuántos han dicho, no, ahora sí, este año bajo de peso? Y llevas 6 años diciendo lo mismo y no bajas de peso. O empieza el año, Dios te habla, no, ahora sí voy a ser cristiano de verdad. Me voy a pasar del grupo de los 500 o el de los 5,000 al de los 500 este año. Este año es el bueno. A lo mejor tú dices, no, yo me paso del de los 500 al de los 70. No, se acaba el año y te fuiste al de los 5,000. O sea, ni siquiera avanzaste, te fuiste para atrás como ola, no te boom. Pero tienes o sea, es un buen propósito, sí, pero y así tenemos muchos propósitos, ¿no? No, este año sí voy a ser seguidor de Cristo. No pasan ni 3 días y ya estás con todo tu lenguaje florido allá afuera. Todas las groserías te nacen. Es que soy jarocho, entonces no las puede. No, tú eres de Cristo. Entonces hay que orar por ti para que seas de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuántas veces nos hacemos muchos propósitos y las cosas no suceden? Te pregunto, ¿no será que no los alcanzamos más bien porque nos hace más bien, en vez de ponernos propósitos, nos hace más bien falta organización en nuestras vidas? Y cuando digo organización en nuestras vidas, me refiero a organizar nuestras prioridades. Organizar nuestras prioridades, y después de organizar nuestras prioridades, hay que meter algo que se llaman hábitos. Tú y yo somos buenos para crear hábitos malos, se nos da así. Nadie nos tiene que enseñar, nosotros creamos nuestros propios hábitos erróneos. ¿Y no será que Dios nos interrumpió la vida y nos trajo aquí el día de hoy para enseñarnos a tener buenos hábitos? Hábitos que nos lleven a alcanzar los propósitos que nos ponemos. Hábitos que realmente nos lleven a cumplir todo lo que Dios nos habla, lo que nosotros nos proponemos. Y hoy Dios nos ha traído aquí y me ha puesto delante de ti porque quiero ayudarte a lo primero, a ordenar tus prioridades. Amén. Por eso el título de hoy es primero lo primero. Ahora, si logramos poner nuestras prioridades en orden, podemos entonces generar hábitos. Entonces, la primera prioridad que quiero que pongamos es poner a Dios primero. Pero no solo de palabra, no solo de qué buena onda, sí, eso se oye bien lindo, gracias hijo. No de que, oye, eso se oye lindo, poner a Dios primero. No de que creas que estás poniendo a Dios primero, sino que verdaderamente, efectivamente, tengas a Dios primero. Primero Dios.
No, no es como el dicho que luego decimos, oye, mañana nos vemos. Sí, primero Dios. Que lo da así como de, sí, tal vez. Sí, a lo mejor. Primero Dios tiene que tener un peso importante para todo héroe en nuestra vida. En nuestra vida. Dios te ha dado sueños que tú lo conviertes en propósitos. Dios nos ha dado capacidades para cumplir los propósitos. Dios nos ha dado talentos para cumplir esos propósitos. Pero tú y yo tenemos que empezar con primero lo primero, que es poner primero a Dios. Si tú pones primero a Dios, de verdad, olvídate, todo va a suceder en el tiempo de Dios, pero va a suceder. Amén. Entonces, necesitamos prioridades, es la prioridad número 1. Y esas prioridades, vamos a empezar con esta prioridad, la número 1, primero a Dios. Y necesitamos después de eso poner hábitos que nos lleven a los resultados que estamos buscando. O sea, esas prioridades. Si yo no tengo hábitos que me lleven a esas prioridades, a esos propósitos, no van a suceder. Y esto es muy importante de que hoy lo entendamos todos para poder hacerlo. Porque te digo una cosa, y te lo digo con mucha tristeza de verdad en el corazón, es una tragedia, es una tristeza que nos llamemos cristianos, seguidores de Cristo, cuando no tenemos hábitos cristianos, no tenemos hábitos de un seguidor de Cristo. Por eso Dios decía, ustedes con la boca me adoran, pero su corazón está lejos. Por eso Dios dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, pero estamos viviendo totalmente con hábitos del mundo, con hábitos de la carne, con hábitos de lo que vemos, hábitos, filtros que nosotros nos ponemos. Hay mucha gente que cuando ve una prédica, escucha una prédica, lo primero que hace es poner su filtro. Y puede ser filtro de incredulidad, filtro de no me vas a convencer, filtro de lo que sea. Pero sabes, nosotros que estamos en Cristo necesitamos tener hábitos que nos lleven a cumplir primero lo primero. ¿Cuántos quieren de verdad poner primero a Dios en su vida? Que de verdad dices, Paz, yo sí quiero, pero ¿cómo me cuesta trabajo? Llego a la casa y mis hijos son puros labubus, ¿no? Hijos del demonio. No es cierto, pero ¿a poco no? Paz, es que yo quiero poner primero a Dios, pero mi esposo se convierte en Belcebú. Paz, yo quiero poner primero a Dios, pero llego a mi trabajo y la diosa Cera se me pone ahí. ¿Cómo puedo poner primero lo primero en mi vida diaria? Miren, la palabra de Dios no debe ser algo, qué buen mensaje, debe ser algo de tengo que poner en práctica, tengo que vivirlo, tengo que hacerlo, tengo que ver a Dios en mi vida, tengo que ver la columna de fuego, la columna de la nube de humo, pero tengo que hacer esto de la palabra una vivencia real. Primero lo primero, si yo quiero poner primero a Dios, tengo que entender que yo no quiero ser de las tragedias que viven como cristianos, pero con hábitos totalmente del mundo. Para ser verdaderamente seguidores de Cristo, poner primero a Dios, tenemos que tener hábitos cristianos. Sin hábitos cristianos, sin hábitos de seguidores de Dios, no vamos a poder cumplir con el potencial que Dios nos ha dado. No vamos a cumplir con los propósitos y los sueños y las visiones que Él nos da. No vas a ver cosas sobrenaturales. No vas a recibir al Espíritu todo el tiempo. Todo lo que dice aquí de las capacidades que Dios te dio, no las vas a vivir en plenitud todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos hábitos cristianos. Por ejemplo, si tú tienes un hábito de fumador, vas a conseguir un cáncer. Eso es un hábito. Es un hábito. Eres una persona que no hace ejercicio, vas a acumular grasa, vas a acumular enfermedades. Para esos hábitos nos tenemos que mover, familia. Tenemos que hacer hábitos nuevos. Cosas que nos lleven al propósito. Aunque todos aquí vamos a morir si no llega Cristo antes, tú tienes que tener hábitos para alcanzar tus metas. Amén. A veces de verdad nuestros hábitos son para muerte, para destrucción, para división,
para pérdida, para puras desgracias. Pero si yo te pregunto a ti, oye, ¿estás pensando en esta desgracia? No, yo ni siquiera hago eso. No, pero tu hábito te está llevando a eso. Entonces necesitamos hábitos nuevos para ver todo lo que Dios dice de nosotros y poder cumplirlo y poder hacerlo. Y la palabra de Dios, hay un par de casos que nos hablan justamente de este tipo de cosas. Gente cristiana o gente que busca a Dios o se dice ser de Dios, pero sin hábitos y caminando a un camino de destrucción. Dentro de todos, de hecho ese es el verso que quería predicar hace 8 días, pero prediqué en esta primera de Reyes un capítulo adelante. Me voy a regresar porque sí, Dios me dijo que sí lo predicara. Y el último punto tal vez no te guste y sea insistente, pero Dios me está llevando a esto y lo tengo que enseñar y lo tengo que mostrar. Entonces, acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29, y vamos a leer del 29 al 34. Y fíjate esta historia. Bueno, es lo que está diciendo aquí la palabra. El título de este pedazo de la palabra se llama Acab gobierna sobre Israel. Ahorita te digo si no recuerdas quién era Acab, o a lo mejor ahorita que lo leamos te acuerdas quién era Acab. Acab era un rey de Israel, hijo de Omri. Comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá. Acuérdense que en ese entonces la nación de Israel estaba dividida entre los del norte y los del sur, entre los de Israel y los de Judá y Benjamín. Y entonces este rey de Israel, dice, reinó en Samaria 22 años. Samaria era la capital de Israel del norte, ¿sí? Ahora, sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor. Pero aunque todos los reyes, peor que todos los reyes anteriores. O sea, este era es cuando dices, no, ya no puede haber más malo. Sí, estaba Acab todavía. Y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con la Jezabel. Ya sabes que quién estamos hablando, hija del rey Etbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera, como tu vecina, la que hablamos ahorita. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor. O sea, estaba declarándole la guerra a Dios. Y Dios de Israel, que cualquier otro de los otros reyes anteriores de Israel. O sea, sí le estaba declarando la guerra totalmente a Dios. Y fíjate, me encanta esto. Hasta ahí viene como una historia, ¿no? ¿Quién es Acab? Y luego dice en el versículo 34: fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Y todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. ¿Cuántos como yo a veces estamos leyendo esto y dices, pues qué no estamos hablando de Acab? ¿Qué tiene que ver Hiel? Hasta Josué me mencionó ahí. ¿Alguien les ha pasado así que vienes en la palabra, wow, qué es eso? ¿Alguien les ha pasado? Y te sigues porque no, pues quién sabe, y tú te sigues, ¿no? Pero ¿a cuántos les ha pasado que va una historia así, va y sacan cosas? ¿Y qué? Fue durante el reinado de Acab que Hiel, y aparte el nombre Hiel, ¿no? Justo de ese verso les quiero hablar. A veces no hay que pasar desapercibido lo que está fuera, al parecer, de contexto, que no está fuera de contexto. Lo que pasa es que hay como algo que dice yo, y esto se los tengo que decir porque es muy importante. Entonces, cuando vengas a una historia súper interesante, súper importante, que Dios está hablando y Dios meta ahí algo, yo te aconsejo que te frenes, metas freno de mano, vayas por un café y digas, a ver, Señor, ¿qué tiene que ver Hiel, Betel, Abiram, sus hijos, Segudo? O sea, ¿qué tiene que ver? Hasta Josué me mencionas cuando me estás hablando de un rey. Estamos en Primera de Reyes, estás hablando de Jezabel, estás hablando y me sacas algo de contexto que no está nada fuera de contexto, pero a veces lo pensamos así. ¿Y qué tiene además esto que ver con poner primero a Dios? Primero lo primero, o sea, ¿qué tiene que ver con poner primero a Dios?
Entonces, mira, déjame explicarte esto desde el principio. Acab es una época que marcó no solo las de los reyes malvados anteriores, sino Acab marcó una época de verdad para Israel muy difícil. Ahí es donde sale el profeta Elías que hablamos hace 8 días acerca de él. Pero aquí es una época muy, muy difícil, muy trastornadora, muy oscura para Israel. Y su esposa era Jezabel, que sabemos muchas cosas de Jezabel, hay un espíritu de Jezabel, y fueron los peores reyes de Israel. En ese momento, como les dije, Israel estaba dividido entre Israel del norte y el reino del sur, que el reino del sur estaba compuesto por Judá y Benjamín, y el reino de Israel por todas las demás tribus de Israel, y su capital era Samaria. Y el lugar de adoración donde adoraban a Dios en el reino del norte era Betel, por eso se menciona ahí Betel. Entonces Samaria, Betel y el reino de Israel. Ahora, los del reino del sur le echaban ganas, pero tampoco les estaba yendo muy bien con la adoración a Dios. O sea, pero no estaban tan mal como los de Israel, pero no estaban bien. Ahora, Acab y Jezabel habían hecho a Israel totalmente paganos. Los habían hecho adorar a dioses falsos. Acab y Jezabel llevaron a adorar a esos dioses falsos a todo un pueblo. Pero fíjense este dato es bien curioso. Israel, si tú le hubieras preguntado en esa época, Israel, ¿quiénes son ellos? Ellos te hubieran dicho, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Ellos se creían el pueblo de Dios. Ellos sabían que eran el pueblo de Dios. Ellos se veían a sí mismos como el pueblo de Dios. ¿Estás de acuerdo? Ellos, si tú les preguntabas, se veían como el pueblo de Dios. Somos los escogidos por Jehová, ¿no? Somos los escogidos de Yahvé. Somos el pueblo del mismísimo Dios de los ejércitos. Lo siguiente curioso es que ellos se sentían del pueblo de Dios, pero no estaban adorando a Dios. Estaban adorando a ídolos. Estaban adorando a ídolos. Y fue en esa época, ahí entra Hiel, donde aparece Hiel, en esa época donde está Hiel, y dice que Hiel era un hombre de Betel, y que este hombre de Betel reconstruyó Jericó, y que cuando lo reconstruye mueren sus 2 hijos, uno al poner los cimientos y el otro al poner las puertas. ¿Y por qué pasa esto? Porque si tú haces cuentas, 530 años aproximadamente atrás, antes, Josué e Israel, o sea, Josué introdujo a todo Israel antes de que se dividiera en el reino del norte y el reino del sur, y Josué junto con todo Israel entraron a conquistar la tierra prometida. ¿Cuál fue la primera ciudad que conquistaron? Ahora sí puedes participar. ¿Cuál fue la primera ciudad que conquistaron? Jericó. De ahí viene la canción, los muros caen. No, los muros caen. Y donde nos alocamos. La primera ciudad, primero lo primero, mi primicia, la prioridad de Dios. La primera ciudad que conquistan es Jericó, ¿cierto? La primerita. Y si leemos Josué, para que no digas, no, el pastor está diciendo lo que quiere, no. Dice en Josué 6:19, dice lo siguiente: todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. ¿Por qué dijo esto Josué? Porque Josué sí era un seguidor de Cristo, un seguidor de Dios. Él tenía primero a Dios, primero lo primero. Él sí pensaba en primicias, sí pensaba en agradar a Dios. Él sí tenía en su conciencia, en su vida, en su diario vivir, en medio de una guerra, en medio de una victoria, en medio de una conquista, no se le olvidaba a Dios. Y dijo, esto es para Dios, porque es la primer ciudad. Las primicias de toda la primer ciudad son para el Señor. Por eso todo lo que hay aquí en Jericó le corresponde al Señor. ¿Por qué?
porque es la primicia de toda la tierra que nos va a dar el Señor. Todas las demás ya son para nosotros, pero la primera es para el Señor. Amén. Y si ponemos atención, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos habla de la importancia de poner a Dios primero. Primero no en tu boca, primero en tu corazón. Primero no para los demás, no, primero para ti. Esta prédica, este mensaje es personal, primero para ti. Todo el Antiguo y el Nuevo Testamento nos habla de poner primero. Es más, cuando Cristo resucita, en 1 Corintios dice que el primero en resucitar de una gran cosecha es Cristo. El primero, la primicia de la resurrección es Cristo. Por eso creemos en las primicias. De hace 8 días les digo, ¿por qué creemos en las primicias? Porque Dios dio al primer y único hijo que tenía. Y si Dios puede dar primicia, ¿por qué yo no? Si Dios me lo enseñó y yo soy un seguidor de Cristo, ¿por qué yo no hacerlo con ese mismo amor y esa pasión? Por eso creemos en las primicias. Y aquí dice, lo primero que tenga toda esa tierra es para el Señor. Amén. Luego chécate esto, en el verso 26, o sea, ahí adelantito, en la misma ocasión, por así decirlo, el verso 26 dice, Josué pronunció, o sea, Josué siguió diciendo, y mencionó una maldición, que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos, a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Esto lo declaró Josué 530 años antes de que el Señor y él, que se creía seguidor de Cristo, cristiano, y que estaba viviendo en Betel de Samaria, donde ahí en Samaria se decían cristianos, pero ya no adoraban a Dios, está ahora con fíjate, y él, ya no lo mencioné, pero ¿a qué dioses les enseñaron a adorar Jezabel? A Acera y a Baal. Baal era el dios de las cosechas y Acera era la diosa de la fertilidad. Entonces este señor y él tiene a sus reyes, y sus reyes le enseñan a adorar a la fertilidad y al dios de las cosechas. Entonces, y él está ahí con la prioridad de adorar a la diosa Acera, la fertilidad, y adorar a Baal como el dios de las cosechas. Entonces lo que se entiende es que ellos están poniendo primero, como primero de lo primero, a las cosechas, o sea, el trabajo, mis cosas, lo que yo quiero, lo que a mí me deja, lo que a mí me da, lo que a mí me satisface, lo que voy a vender, lo que yo en mi carne, primero las cosechas y no a Dios. Pero se decían de ser el pueblo de Dios. Está poniendo primero las cosechas, primero la fertilidad. En nuestro tiempo, si esto fuera el día de hoy, sería primero el trabajo. ¿Cuántos definen su vida en base al trabajo? Hasta que dan vacaciones sale, ¿cierto o falso? Hay gente que viene a la iglesia cuando no trabaja, porque define su vida el trabajo. Ahora, no estoy diciendo que esté mal, solamente te estoy poniendo que cada quien decidimos qué ponemos. Entiendo que a veces se complique, pero escúchame, entiendo que a veces, no que sea la regla. Amén. Pero en nuestros tiempos es el trabajo, el éxito, y no es Dios. Pero decimos, somos cristianos. Y Dios te confronta. A mí me confrontó cuando, por eso no quise predicar esto hace 8 días, porque dije, no, esto es para mí. Me dice, no, es para todos. Entonces nos confronta el Señor y dice, yo no soy lo primero. Primero está, y esto no es nuevo, desde hace más de 2000 años, es más, vete a la raya del Nuevo Testamento, antes y todavía antes, como 530 años de que se murieran los hijos de Yael, ya pasaba eso. No estaban poniendo a Dios primero. Ahora fíjate, y él tenía una muy buena idea, ¿cierto? Oye, pues está ahí tirado, vamos a reconstruirlo, se va a ver bonito, lo hacemos turístico, ganamos unos pesos, o sea, es de Dios, Dios nos está abriendo las puertas. Dios me dio esta idea porque Dios quiere que prospere. ¿Cuántos han oído que piensan así? Toda la buena idea viene de Dios. No, y él tuvo una buena idea. Si lo ves fríamente, la idea de él no estaba tan descabezada. Está ahí tirado, está ahí el material, pues hay que levantarlo. O sea,
Es la primer ciudad entrando por Egipto, se va a ver bonita. Somos hijos de Dios, que se vea, ¿no? En esa buena idea, lo que estaba, fíjate, lo que estaba pasando en lo que no se ve, en lo espiritual, es que él estaba desafiando a Dios. A veces nuestras buenas ideas desafían a Dios. A veces tienes una excelente idea, pero estás desafiando a Dios. Y él, en su buena idea, en su buen corazón, pues no le hago daño a nadie, ¿qué tiene de malo? En esa buena idea está desafiando a Dios y empieza a reconstruir Jericó. Y sucede lo que 530 años antes dijo Josué: murieron sus dos hijos, uno poniendo los cimientos y otro poniendo las puertas. ¿Qué nos dice entonces esta historia? La verdad nos dice algo muy sencillo: que si tú y yo le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, Él va a construir nuestro futuro. Si tú le das el primer lugar, no de boca, sino, ahorita quiero profundizar en esto, pero esto quiero que quede como base. Pero si no le damos el primer lugar, no vamos a tener un futuro. Vamos a sobrevivir durante la vida. Pero si le damos el primer lugar, Dios nos asegura un futuro. ¿Por qué te digo esto? Porque el pueblo durante 530 años antes de que gobernara Jezabel, Acab y los otros reyes malos, el pueblo, fíjate, durante 530 años el pueblo conquistó, el pueblo avanzó, el pueblo se proliferó, el pueblo creció, el pueblo se multiplicó, el pueblo se llenó de bienes, el pueblo prosperó, el pueblo se hizo un pueblo grande, conocido, le tenían miedo. 530 años de bendición, porque ponían a Dios primero y el futuro estaba asegurado. Pero prosperaron tanto que se olvidaron de Dios. Por eso luego cuando me pasa, es que quiero ganarme el melate, ¿está mal que compre unos 5 boletitos? Sabes que, hijo, te quiero mucho. Mira, esa historia ya pasó. Si tú lo ves en la Biblia, hace más de 2800 años pasó. Se ganaron el melate con el Señor, por así decirlo. Los prosperó tanto y se olvidaron de Él. Y acabaron adorando otros dioses, teniendo otras prioridades. Dios no fue lo primero. ¿De verdad quieres ganarte el melate? ¿De verdad? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es primero lo primero? Y cuando ellos abandonaron a Dios y Dios dejó de ser el primer lugar, aquí está la historia. Empezaron a perder, se empezaron a venir abajo, los empezaron a conquistar. Y es triste saber que no solo nosotros, todos los cristianos del mundo a veces somos así. Abandonamos a Dios cuando nos prospera. Aquí yo he visto gente que pide por un trabajo, Dios lo empieza a prosperar y se olvidan de Dios. Y dicen que son cristianos y en sus mensajitos que se ven lindos ahí en las redes: Dios es todo para mí, Dios es bueno. Pero ni se congregan, ni conocen a Dios, ni oran, ni leen. La Biblia es vida, la Biblia es real. La Biblia nos advierte, la Biblia nos abre los ojos, la voz de Dios nos habla a través de la palabra y nos dice: hey, que no les pase esto, me están quitando de mi lugar y tienen que ponérmelo primero porque tengo un futuro prometedor para ustedes. Y entonces este pueblo dejó de adorarlo, dejaron de ponerlo en primer lugar. Se sentían cristianos, pero no tenían hábitos cristianos, no ponían a Dios primero. Y eso nos pasa a todos. Yo te pregunto, ¿qué legado estás dejando? ¿Qué legado estás dejando el día de hoy tú aquí en esta tierra? Porque de verdad, créeme, una vida sin propósito es una vida sin futuro. Y una vida sin futuro es una vida que sobrevive, que se esfuma. Una vida que se esfuma, que no tiene propósito, es una vida de la que nadie se acuerda. Y a lo mejor llevas ya 10, 15 años viviendo así como te estoy diciendo, porque tú tienes un propósito de parte de Dios. Tienes un futuro de parte de Dios. Y las verdaderas vidas, las que de verdad valen la pena, son las vidas que dejan legados. Y normalmente, en la mayoría de los casos, son vidas que honran a Dios. Honran a Dios esas vidas y dejan legados.
las vidas que alcanzan direcciones de empresas, las vidas que alcanzan, yo que conozco casi todo el mundo, paz. Qué bueno, deberías de conocer a Dios. Las vidas que conquistan terrenos, las vidas que conquistan tantas cosas que el mundo nos ofrece, no dejan legados, dejan problemas a los hijos muchas veces. ¿Cierto o falso? Dejan disensiones, eso no es un legado. Pero las vidas que honran a Dios, que verdaderamente ponen primero lo primero, son vidas que dejan legados. Y la verdad, yo sí quiero que tus hijos, mis hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y hasta donde se pueda, hablen del legado que estamos dejando el día de hoy. Hablen del ejemplo de cómo veían orar a su abuelo, a su papá, a su mamá, a sus primos. Que dejemos un legado. Que digamos, ¿sabes qué? No éramos la iglesia más famosa, pero ahí aprendí a ver a Dios, a conocer a Dios, a saber quién es Dios, a saber que tengo un legado, a saber que las cosas importantes no son lo que el mundo me enseña, sino lo que Dios me enseña. Hay que dejar un legado, amado, porque son las vidas que trascienden. Amén. Y yo quiero que no solo mis hijos, los hijos de todos los que estamos aquí, pongamos a Dios primero. Por eso el campamento es poner a Dios primero. No es decir, no tengo, pero Dios me va a proveer y vas a ir al campamento, porque ahí vas a encontrar primero lo primero. Pero si eres de esos papás de, no, si no quieres no vayas, tú tienes que decidir. No, tu hijo no sabe nada todavía. Y si tú no lo diriges, no lo estás amando. Cuando nos disciplina Dios, ¿cómo nos disciplina? Te quita hasta las calcetas, ¿cierto? Y te sigue amando Dios. Cuando Dios te disciplina, a veces nos hace hasta así, pero no nos aplasta. Nos tiene ahí, pero no nos aplasta. Pero lo hace para disciplinarnos, porque estabas volviéndote egocéntrico, soberbio, te estabas volviendo codo, solo veías para ti. Y Dios a los que escoge los quiere para producir, para bendecir a otros, para ser generosos, para ir más allá, no para atesorar cosas en la tierra. Lo dejo claro, atesoren tesoros en el cielo, no en la tierra. Acumulen tesoros en el cielo. Amén. Pero tenemos que poner primero a Dios. Primero a Dios. Dicen en Mateo 7, versículo 24. Versículo 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es rebruto. A ver, léale, ¿qué dice? Todo el que sigue mi enseñanza y la sigue, ni siquiera dice inteligente, sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, que aunque llueva a cántaros como en Querétaro esta semana, y suban las aguas de la inundación como en Bernardo Quintana, y los vientos golpeen contra esa casa como allá en Menchaca, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, los que no son sabios, el que oye mi enseñanza y no la obedece porque es un necio y dice que él sabe más, como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Aparte va a ser un ruidajal. Es que a mí nadie me quiere, es que no sé qué, es que no sé qué. Hace un ruidajal porque se destroza. Pero dice que el que edifica ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? ¿Quién es el fundamento? Nos está diciendo nuevamente otra enseñanza. Primero lo primero. Tu primicia es poner a Cristo de fundamento en tu vida. No de boca, sino de entendimiento, de acción, de pasión, de actitud. Pon primero a Cristo. Primero el fundamento y después ¿qué? La casa. ¿Cierto o falso? Es lo que está enseñando aquí Jesús en esta parábola. Y el único fundamento que no se cae, que es duradero y es para siempre y es eterno, es Jesús. Y con Jesús podemos construir una gran vida, un gran futuro, un entendimiento correcto, un caminar correcto, un propósito, es caminar con esperanza. Amén. Mira, si somos honestos, el diablo, el enemigo, como le quieras decir,
Él no se desgasta en destruirte. Dice, ¿para qué me desgasto? Con que no construya en Cristo, que es bien fácil hacerlo, solito se va a caer un día. Y para eso el enemigo teje muchas artimañas, pero no se desgasta. O sea, alguna vas a agarrar. El de la ideología de género, el del egoísmo, el de la ira, el de la contienda. Alguno vas a agarrar y no vas a construir en Cristo la roca. Y el enemigo dice, ¿para qué me desgasto? Son remensos, mejor que agarren el que sea y se van a destruir. Y tú y yo no somos remensos, somos hijos de Dios. Y si escuchamos lo que dice aquí, ni siquiera me siento sabio, pero Él dice que yo voy a ser sabio si pongo en obra, si obedezco lo que Él dice. No necesitas creerte sabio, ni saber todo, solo dice, escúchame, obedece y vas a ser sabio. Amén. Ahora, es más, fíjate, el enemigo te anima. El enemigo te dice, no abandones, tú sé cristiano, vas bien. Sé cristiano. No faltes los domingos, tú ve a la iglesia, tú sé cristiano. El enemigo viene y te echa porras, échale. Hasta el enemigo iba al templo, ¿no? Una vez se lo cachó ahí Jesús. Dice la palabra que llegó Jesús al templo y un diablo ahí le dijo, oye, pues ¿qué te hemos hecho? Todavía no ha llegado el tiempo ni la hora. Y el enemigo estaba ahí. Cuán grande es Dios. Ay, Jesús. O sea, y sí estaba Jesús, no era de Jesús de miedo, sino Jesús de Jesús, se llegó Jesús. Pero estaba ahí, qué grande eres. O sea, el enemigo dice, que sean cristianos, a mí me vale. El problema es cuando tienes hábitos cristianos. Ahí ya no le vale al enemigo. Cuando empezamos a vivir como verdaderos hijos de Dios, el enemigo es donde sí se dice, esto ya no me gusta. Este sí es peligroso. Este sí es sabio, este sí sabe lo que quiere, este sí sabe a dónde va, este sí sabe que puede ser prosperado en todo, este sí sabe que puede tener capacidades ocultas que Dios le va a dar. Él sí sabe que si pone sus talentos me va a destruir y me va a cachetear aquí. Pero mientras seas cristiano sin hábitos, dale, ¿sí? Ve todas las prédicas que quieras, levanta las manos, híncate. Pero cuando tienes hábitos cristianos, el enemigo es el que se pone a templar. O sea, imagínate que el enemigo diga, Oscar, hoy dice, Oscar, ¿te acuerdas de Mufasa? Imagínate que diga tu nombre por ahí, oye, Oscar, ahora sí, el enemigo, ¿no? Pero dice, Oscar, no, sí, está bien, levantemos las manos, sí, que va a orar. Que el enemigo te tenga miedo, amigo. Amada familia, que el enemigo nos tenga miedo cuando nos reunimos aquí. Que el enemigo de verdad se ponga a chambear, porque no nos vamos a dejar. Porque nosotros sí queremos tener hábitos que nos hagan cristianos, seguidores de Cristo. Amén. Ahora, fíjate, el hombre de Betel, que es Hiel, ¿sí? Fíjate, aparte Hiel me encanta porque el significado de Hiel significa Dios vive. O sea, tenía un nombre súper cristianazo, ¿cierto? Así como el que se llama David, ¿no? O sea, te ponen David y tú, no, o sea, tienes el nombre de nombres, ¿no? Así que súper cristiano. Y él era Dios vive. O sea, tenía todo para ser cristiano. O sea, soy del pueblo de Dios, mi nombre es Hiel, Dios vive. O sea, él sí podía llegar y presumir, mira mi nombre, desde mi nombre, o sea, soy escogidazo de Dios. Este hombre y él aparentaba ser de Dios, pero no era de Dios. Y él en sus buenas intenciones, en sus buenas ideas, en su no le hago daño a nadie, ¿qué tiene de malo poquito? En eso perdió a sus 2 hijos por estar luchando contra Dios, estar en contra de Dios. Y él construyó una gran ciudad, pero no tuvo un futuro, ¿cierto? Porque pues construir Jericó era una gran ciudad y él lo logró, pero no tuvo un futuro. A lo mejor tú quieres conquistar una dirección, pero no vas a tener futuro. A lo mejor tú quieres conquistar el mundo como Pinky Cerebro, pero no vas a tener un futuro.
Tú y yo queremos muchas cosas, pero a lo mejor no vamos a tener un futuro porque estamos peleándonos con Dios, estamos luchando contra su voluntad, estamos luchando contra sus mandatos. Mientras Él nos dice: el que oye mi palabra y la pone como es sabio, y es edificar en la roca y nada lo va a destruir. Permítele a Dios entrar a tu vida siendo lo primero, para que tú y yo construyamos una gran vida y un gran legado. Amén. No como él, con un nombrezazo cristiano, pero totalmente apartado de Dios. No seamos cristianos de apariencia. Tú y yo a veces también tenemos muchas buenas intenciones, y pareciera que vamos gritando ahí Él por todas partes. No, Dios vive, Dios vive, Dios vive, Dios vive, Dios vive. Y decimos: no, ahora sí este año, pastor, voy a ser como David. No, el vecino, no, David, el de la Biblia. Voy a buscar ser como él. Voy a entregarle mi corazón a él. Es más, voy a darle hasta primicias. Voy a ser generoso. Voy a estar los domingos, voy a ser generoso con mi tiempo. No voy a llegar tarde, me voy a involucrar. Y sabes, la verdad es que no te quiero matar de ilusión, pero nada de eso va a suceder. Nada de eso va a suceder, porque solo son buenas intenciones cristianas. No son hábitos que tengas cristianos. No son hábitos que te estén haciendo crecer y madurar en Cristo. Lo que tú y yo necesitamos son hábitos cristianos. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito que Dios tiene para su vida? Sin importar cuál sea tu situación hoy: trabajo, no trabajo, fertilidad, no fertilidad, amor, no amor. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios en su vida? Bueno, para los que levantaron la mano, necesitan tener hábitos cristianos. Hábitos cristianos. Hay muchos hábitos cristianos. Hoy solamente voy a hablar, yo creo que de 3 que para mí han sido muy importantes, que yo en lo personal estoy tratando de hacer, porque no soy perfecto, pero estoy siendo sincero de corazón. Hay unos que me cuestan trabajo, pero lo intento, lo hago, porque un hábito tienes que arriesgarte, que luchar, ¿cierto? Una fe se arriesga, mi fe tiene que ser arriesgada, y para eso entro en hábitos que a veces son complicados para mí, que a veces yo no los tengo programados porque no me educaron así, pero yo quiero tener esos hábitos todos los días. Entonces estoy hablando desde alguien que también lucha para tener esos hábitos. Como decía Pablo, no es que lo haya ya conquistado todo, pero de verdad quiero, porque quiero que esta cosa, o sea, y cosa me refiero a toda la palabra de Dios, y digo cosa porque tiene tantas cosas que quiero y que quiero para vivir, que para que se cumplan necesitamos tener hábitos en Cristo, hábitos cristianos. El primer hábito que te quiero pasar es aparte de los hábitos que te voy a pasar, te vas a reír. Son tan sencillos que no los haces. Son tan básicos que no los hacemos. Mira, el primero es leer la palabra de Dios y orar. Leer la palabra de Dios y orar. ¿Qué puedo predicar acerca de eso? ¿Qué puedo decirte acerca de eso? Lo único que quiero es animarte a que apartes unos minutos. Si puedes, mejor en la mañana, porque es cuando estás más fresco, es cuando estás más libre de todo. Además, es porque estás transformándote y va a ser lo primero, tu primicia del día al Señor. O sea, mi primicia, Señor, a lo mejor no tienes el hábito de orar, o la Biblia sientes que te queda grande, porque a lo mejor tienes una versión en hebreo, y sí, pues leerla en hebreo cuesta trabajo. A lo mejor tienes la versión RB60, que también está muy linda, pero tiene un lenguaje a veces como, ay, ¿qué dijo? Acércate con el pase de dar, invierte en el reino, cómprate una Biblia. Es que están muy caras. El que te diga eso, paz, se la cobras al doble. Tienes autorizado, porque es una enseñanza para ti. Cóbrales doble a todos. Pero si tienes una Biblia, dile: oye, ¿qué Biblia pues, la NTV o la LHH, no DHH, Dios habla hoy. Es un lenguaje más moderno, más actualizado, pero léela. Ahora, en lo que cambias de Biblia, porque no es quincena, va. Mi mujer habló ahorita en la mañana de los devocionales que está subiendo, o las oraciones más bien que está subiendo esta Marijó. Métete al chat de Agua de Vida, si no estás todavía, y lee esos
que sea lo primero del día, porque estás más fresco, le vas a dar tu primicia del día al Señor, lo primero que tú tienes. Y métete esa presencia de Dios en ese tiempo. Dale tu primer tiempo a Dios, porque esto es poner a Dios primero, no solo de palabras, sino ya en acción, en un hecho. Y es ahí donde poco a poco el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender, a capacitarnos, a desplazarnos, a desenvolvernos, a hacer lo que Dios quiere que seamos. Es el fundamento, es lo que les acabo de leer en Mateo. Ese es el fundamento. Quiero ser sabio. ¿Y él qué hacía en Betel? Es más, ¿dónde estaba Betel o qué es Betel? ¿Se acuerdan qué es Betel? Betel significa casa de Dios. Eso casi muchos lo saben, pero a lo mejor no te acuerdas. Betel fue el lugar donde Jacob se encuentra con Dios y pelea con Dios. Lo bendice Dios y le cambia el nombre a Betel. Por eso va Betel a Israel. Por eso Jacob pone a ese lugar de encuentro con Dios, de adoración con Dios, le pone casa de Dios. Ahí en Betel era la casa de Dios, el lugar de adoración de Dios. Fue donde Jacob recibió su nuevo nombre, y todo Israel que ahora aquí ya no está adorando a Dios, viene de Betel, de casa de Dios. Ahí eso era Betel. El primer lugar donde el arca del pacto estuvo antes del templo de David, bueno, la carpa de David, y antes que el templo de Salomón. Ahí en Betel estuvo el arca de adoración de Dios. Amén. 530 años después, fíjense qué triste, Betel ya no era el lugar de adoración de Dios. Ahora era el lugar de adoración a las cosechas, el lugar de adoración a la fertilidad. Ya no era el lugar de adoración de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, iglesia? Déjame decirte qué pasó. Cuando tú y yo dejamos que otras cosas tomen el lugar de Betel en nuestras vidas, o sea, el lugar de adoración de nuestras vidas. O sea, cuando hay otra cosa que conquista tu Betel, tu vida se empieza a destruir poco a poco. Si hoy Dios te está hablando, mejor protege, cuida, persevera en tu Betel. Persevera en tu lugar de adoración, de tu encuentro con Dios. No dejes que el trabajo, que el éxito, que las obligaciones del día, que por tu mala administración del tiempo, que la familia misma, no dejes que por querer quedar bien con la gente tome tu lugar de adoración, tome tu Betel. No lo permitas, cuida tu Betel. Y mira, yo sé que la familia, el trabajo, los amigos, todos son importantes. No estoy diciendo que no, pero primero tu Betel, primero tu adoración a Dios, primero lee tu palabra, primero ora, primero Betel, primero mi lugar de adoración. Amén. Ahí es donde Dios te va a llevar a construir. Dice en Isaías 55 versículo 3: vengan a mí, y apréndete esto, vengan a mí. Dios te está llamando, vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen, no dice vengan a mí con todos los filtros que escucharon en la semana, con todos los filtros que han generado durante su experiencia. No, dice vengan a mí simplemente con oídos bien abiertos, porque escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes y les daré el amor inagotable que le prometí a David. Nosotros venimos de ese linaje, añadidos por supuesto en Cristo Jesús, pero esa promesa es para nosotros también. Vengan a mí. Vengan a mí con los oídos abiertos, no con tus filtros, no con tus prioridades, no con tus experiencias, sino con oídos abiertos. Y lee la palabra, ora y cuida tu lugar de adoración. Primer hábito, lee y ora, lee y ora, lee y ora, lee y ora. Amén. Segundo hábito, que nos cuesta un trabajal. Sé parte, tienes que ser parte, tengo que ser parte, tenemos que ser parte de una comunidad de fe. Es vital, es importante. No de gente cristiana, escucha lo que te estoy diciendo, de una comunidad de fe, una comunidad que tiene una fe arriesgada, una fe que ora y que lee, una fe que pone a Dios primero. No de cristianos, escúchame, porque hay cristianos que no son cristianos.
que dicen ser cristianos, pero están sumergidos en sus pecados, en sus ambiciones. No adoran a Dios, no tienen hábitos cristianos. Busca ser de una comunidad de fe con hábitos cristianos. Fíjate, y él, a pesar de ser de Betel, del lugar de adoración, y él, a pesar de ser Dios vive, tenía como influencia al rey Acab y a la reina Jezabel. Esa era su influencia. ¿Qué nos dice esto? Que las influencias más cercanas son las que van a moldear nuestra fe. Te guste o no, me creas o no, digas que no es cierto, las personas más cercanas son las que van a moldear tu fe. Sabes, hay un estudio en Estados Unidos donde se buscó entender por qué algunos cristianos toman buenas decisiones y son prosperados, y otros cristianos no toman buenas decisiones y por lo mismo no son prosperados y abandonan muchas veces la iglesia y muchas cosas. Y es bien interesante porque encontraron que la mayoría de estos cristianos que no les va bien, que no tienen resultados, es porque acabando la prédica de los domingos, así está, así viene en el texto, acabando la prédica de los domingos, no le hacen caso al mensaje del domingo, le hacen caso a los amigos más cercanos, aún siendo cristianos. Lo que decía ahí, ya no lo traje aquí, pero exponen, salen de la prédica, comentan el mensaje y un amigo dice: pues yo creo que el pastor está tarado. Y el otro cristiano que sí quería recibir acá, ¿por qué? O sea, le metes, aparte, nada sabio, porque dijo esto y esto y esto, y a mí nadie me va a decir cómo tengo que ser ni qué. Y entonces tu fe es moldeada, dices, pues sí es cierto, yo también. Y tu fe no es moldeada por un mensaje de Dios, es moldeada por las personas más cercanas que tienes. Y esto es bien triste saberlo, es confrontativo cuando hicieron este estudio, porque ¿cuántos de nosotros decimos que queremos a Dios como Padre, como nuestra guía? Como Dios dice, yo quiero ser su amigo, porque a un amigo le cuentas todo. Y cuando sale este tipo de cosas, da evidencia de que Dios no es lo primero para muchos cristianos. No es amigo Dios para ellos, no, el domingo lo que escuchan no les importa, y salen y en vez de practicarlo no les importa. Pero si tu amigo más cercano, después de un mensaje, te da un consejo totalmente opuesto a lo que se enseñó, aléjate, porque el que te está hablando es Dios, no es un pastor solamente. De eso, de verdad, amado, hay un chorro de ejemplos. Hay hombres casados que se acercan y mira, yo también tengo amigos del mundo, pero no son mis más cercanos. Hay hombres que aquí tienen problemas con sus esposas y van con esos amigos y dicen, oye, pues fíjate que mi mujer no más nada, o sea, ya estoy harto. ¿Qué consejos dan esos amigos? Mira, quédate para no divorciarte porque es un problemón, pero búscate una noviecita. Tú sufres porque quieres. Ahorita las chavas se te avientan como moscas. Búscate una noviecita, una chavita, ya después la dejas, pero con tu mujer ni te divorcias porque te va a costar un dineral. No. Pero búscate una noviecita. Pero si vas a tu comunidad de fe, ¿qué te va a decir un amigo de fe? Búscate una noviecita. A lo mejor, y fíjate, a lo mejor tú al otro dices, no, estás loco, ¿cómo voy a buscar una noviecita? Sí, pero ya te sembró. Y en una de esas vas a abrazar esa siembra y vas a quitar a Dios de lo primero. Pero si vas con un amigo de fe que tiene a Cristo primero, ¿qué te va a decir el amigo? ¿Sabes qué, hermano? Como Cristo, ámala, hónrala, respétala. Como Cristo nos enseñó, da la vida por ella. Y el amigo tal vez dice, y créeme, ora, busca de Dios, y un día vas a ver a tu mujer en todo su esplendor, porque Dios está trabajando, porque Dios va a escuchar tu palabra, porque Dios va a escuchar tu oración, porque Dios al que se humilla, Dios lo escucha. Y ese va a ser un consejo muy diferente al de los amigos del mundo, ¿cierto? Son los que moldean nuestra fe, los más cercanos. Por eso tú y yo necesitamos una comunidad de fe. Tú y yo necesitamos una comunidad de fe. Para eso están los grupos de hogar.
Queremos que vayan gente nueva, pero tú puedes ir y hacer una comunidad de fe. Pero es que me queda re lejos. No, porque primero Dios, y cuando está primero Dios no hay obstáculos, no hay distancias, no hay imposibles para Dios. Es que tú quieras más bien poner primero a Dios. Haz una comunidad de fe. Es que a mí no me gusta cómo lo dicen. No es que me guste, estoy haciendo un grupo de hogar. Estoy teniendo una comunidad donde nos alimentamos de la palabra de Dios, de lo que vimos el domingo, lo hacemos más profundo, más interesante. Para eso están los grupos de hogar. Así que yo te invito que si tú eres de los que levantaron la mano hace rato de que quieres cumplir el propósito de Dios, involúcrate en un grupo de hogar. Y espero ahí verte, porque voy a visitar esos grupos también y pasar un tiempo. Esperamos abrir otros grupos más cerca de tu casa, pero ahorita tenemos esos dos. Involúcrate en uno de esos dos. Amén. Necesitamos una comunidad de fe que nos lleve a construir el reino de Dios hasta que Él regrese. Solo necesitas empezar con este nuevo hábito. Prográmate. Martes allá en el refugio en casa de Carlos y Jessy a las 8 de la noche. O si no puedes el miércoles en casa de Saúl y Lore, igual a las 8 de la noche. Pero prográmate y ve a uno de esos dos. Ten una comunidad. Dice en Primera de Corintios, ya voy a terminar, Primera de Corintios 15:33. Este verso me fascina también. Fíjense lo que dice el verso 33. Ya lo tienes ahí, hijo, porque no veo acá. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. O sea, lo que les acabo de decir está en un verso. Aléjate de ellos. Tenlos como amigos, pero que no sean los más cercanos. Tenlos como conocidos, pero que no sean los más cercanos. Tus cercanos, donde vas a hacer familia, comunidad de fe, es ahí, en esos hombres y mujeres que buscan de Dios. Amén. Haz comunidad de fe, es un buen hábito. Y el último hábito, para ya terminar el mensaje de Dios, y no es que rebunde en lo mismo, amado, pero lo que vimos hace 8 días debería de ser algo que nos apasione hacerlo como iglesia. Es una enseñanza que Dios no solo lo hizo Él mismo con su Hijo. Es una enseñanza que desde Génesis hasta Apocalipsis Dios la enseña. Tus primicias primero, primero lo primero. Piensa en qué es lo primero en tu día, piensa qué es lo primero donde vas a invertir tu tiempo, piensa qué es lo primero que quieres hacer con lo que te doy. Primero debe de estar Dios. Amén. El tercer hábito es dale a Dios lo primero, y no solo le des lo primero, dale lo mejor de todo. Lo mejor de todo. Por eso les digo, en la mañana es lo mejor de tu tiempo. Todavía no te ponen de malas, todavía tal vez no te dan esa noticia, todavía no llegas con tu jefe a verlo, todavía no pasa nada de eso. Es el mejor tiempo en la mañana. ¿Y Él qué hizo? El Dios vive, ¿qué hizo? ¿Y Él qué hizo? Y Él desafió la promesa. O sea, dijo, no, eso no lo creo, eso no es para mí, eso no va conmigo. Yo voy a construir mi vida sin darle nada a Dios, porque eso de lo primero, yo no lo oí y a mí no me interesa y eso no es para mí. ¿Y qué pasó con él? Construyó una ciudad. ¿A costa de qué? De sus hijos. ¿Y qué pasó? No tuvo un futuro. Jesús mismo dice, ¿de qué te sirve ganar al mundo cuando has perdido tu alma? ¿Cierto? Y él vivió justamente eso que dijo Jesús. Y cuando se conquistó Jericó, si lees toda la historia en Josué 6, léete toda la historia de Jericó. También hubo un hombre ahí llamado Acán, no sé si se recuerda de Acán. Acán también fue de esos que dijo, ay, pues si Dios no necesita nada. Dice que Él es dueño de todo el oro, toda la plata, entonces le sobra. ¿Y Acán qué hizo? Agarró unos lingotes de oro, unas pulseritas de oro, agarró un poco de cobre, de hierro, fue y lo escondió a su casa de campaña. Dice al fin que Dios no lo necesita. Dios no necesita mi dinero, Dios no necesita. Además, aquí hay mucho para dar y sobre. ¿Y qué hizo Acán? Fue y lo escondió. La historia te va a llevar a donde Acán muere por culpa de eso. Él y toda su familia muere porque él no pensó como importante las primicias para Dice
Fíjate, ahora, si tú me dices, ya, paz, ya, pero eso es Viejo Testamento, eso es Antiguo Testamento, o sea, come on, estamos en el siglo 21, redes sociales, TikTok, ¿no? WhatsApp de viejitos, Instagram, IG, ¿no? IG, no sé cómo le digan, ¿no? IG. O sea, paz. A Dios le vale gorro qué hago con mi dinero, por favor. O sea, ok, Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Dice en Mateo 6, versículo 19. Fíjate. Y yo no lo digo, lo dice el Señor. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los come y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y te roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estarían también los deseos de tu corazón. Donde esté tu tesoro. Y sí se está refiriendo al dinero. ¿Sabes qué es lo que más nos pesa a todos? El mugroso dinero. El que me diga que no es cierto. No es cierto. A todos nos pesa el mugroso dinero. Por eso Dios deja un verso ahí. Jesús mismo dice: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu dinero hoy? Porque ahí está tu corazón. Por eso se mete Dios con nuestros dineros. No porque los necesite, tienes razón, pero porque sabe que tu corazón está ahí. Y si tu corazón está ahí, tu corazón no está con Dios. No puedes partir tu corazón. Pero tiene ventrículo izquierdo y derecho, no importa, no lo puedes partir. No lo puedes partir. Y dice: donde esté tu corazón, ahí está tu dinero. Y Dios sabe que nuestro corazón está donde está nuestro dinero. Por eso este hábito de poner primero a Dios y darle solo lo mejor es un hábito muy difícil de entender. Pero cuando lo entiendes, lo comprendes, lo abrazas, te emociona, te da gozo, empiezas a tener una actitud diferente. Aparte, ¿cuántos como yo, cuando leía este verso, y en Reina Valera dice un poquito diferente, yo de verdad leía ese verso y decía: no, Dios me quiere pobre y no quiere que tenga cosas padres. No, uno que está amargado no conoce de Dios, viene de... Pero cuando lees fíjate, ahí no dice que no tengas cosas padres. No dice que quieras ser pobre, dice: no acumules, no atesores riquezas en el mundo. Dice: atesóralas donde no se corrompe, donde no hay óxido, donde no hay ladrones, donde todo es para el Señor. Ahora, Nuevo Testamento, leímos eso. Ya ves, a Dios le importa. Me podrías decir, porque si hay gente que me ha dicho: ¿ves, Paz? ¿Ves lo que acabas de decir? ¿Que no lees? Sí, hijo, ¿qué dice? Que Dios quiere mi corazón, no mi dinero. Porque hay gente que le busca, ¿no? ¿Dónde le encuentro que no es eso? No, lo que está diciendo, y cuando se refiere a la palabra tesoro, el griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento se refiere al griego de la palabra oro, de tesoros físicos. Entonces, sí te está hablando del dinero. Y dice que donde está tu dinero está tu corazón. Entonces Dios quiere nuestro corazón. Y si podemos darle a Dios lo primero, y lo primero que hay en nuestro corazón, porque del corazón emana la vida, Dios nos está pidiendo: dame lo primero de tu vida, dame lo primero de lo que hay en tu corazón, dame tu corazón, dame tu corazón. Amén. ¿Cómo atesoro en el cielo? ¿Cómo le puedo dar a Dios lo primero y lo mejor? Mira, yo no te lo quiero decir, pero la palabra de Dios nos lo va a decir. Dice en Proverbios 3, versículo 9 y 10. No lo digo yo, lo dice la Biblia: honra al Señor con tus riquezas. Nuevamente se refiere al dinero, a tus pertenencias. Y con lo mejor, no dice y con lo que te sobre, y con lo que traigas en la bolsa, con lo que te alcance. No, dice: y hónralo con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Con lo mejor de todo lo que produces. Y hay una promesa aquí: porque entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Los graneros, amado, en ese tiempo se llenaban
o por cosecha o por compra de cosechas. Y cuando se refiere a Él llenará nuestros graneros, se refiere a todo eso económico que luego necesitamos. Dice, Él lo va a llenar, Él lo va a llenar. Y cuando se refiere al vino, se refiere a todas las riquezas que Él nos ha dado en talentos, en dones. Y dice, y Él los va a multiplicar, los va a llenar. Entonces, todos aquellos que quieran buscar cumplir el propósito de Dios, que verdaderamente quieran poner primero a Dios, yo te tengo hoy una promesa de parte de Dios. Ponte de pie. La promesa de Dios es que si lo ponemos primero, nos concentramos. Hay más hábitos, hay muchos hábitos más, pero nos concentramos en estos primeros hábitos básicos: leer la palabra y orar al Señor, defender y cuidar nuestro Betel, ¿cierto? Nuestro lugar de adoración. Segundo hábito: si nos involucramos en una comunidad de fe para que sean los que realmente moldeen una fe arriesgada, una fe cristiana, una fe de seguidor de Cristo. Y el tercer hábito: si le damos a Dios lo mejor de lo que tenemos y lo honramos con nuestras riquezas, con nuestros bienes, con lo primero de nuestros días, con lo primero de nuestra cosecha, con lo primer pensamiento, si lo honramos, la promesa es que tú y yo vamos a poder tener, sí, claro, cosas bonitas, vamos a poder tener cosas aquí en la tierra. Y la primera cosa que te quiero decir es, pero esas cosas no te van a tener a ti como hoy nos tienen. Las cosas nos tienen a nosotros, nosotros no tenemos a las cosas. Las cosas esas deciden por nosotros. Y la promesa es que Dios te va a dar esas cosas, pero esas cosas no te van a tener a ti, tú las vas a tener a ellas. Y la segunda es que Dios, cuando vea que es el primero en tu vida, cuando Dios vea, sí soy lo primero, no se avergüenza. La promesa es que Él va a escuchar nuestras oraciones. La promesa es que Él va a transformar tu vida. La promesa es que Él te va a ayudar a madurar en este tiempo. La promesa es que Él va a estar con nosotros y nada ni nadie podrá contra nosotros, porque Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que empezar adorando. Dejemos de ir como Hiel, gritando Betel, gloria a Dios, aleluya, levantando las manos. Qué bueno estuvo el mensaje. Y empecemos a centrarnos en los hábitos que nos van a llevar a poner primero a Dios. Y todo lo que resta del año, perdóname, pero voy a ser muy insistente en que pongamos primero a Dios, porque quiero ver tu vida transformada, quiero ver tu vida glorificada, quiero ver tu vida llena de la abundancia de Dios. Quiero ver realmente a Dios en tu vida, en todo lo que hagas. A final de año vamos a tener otras primicias, y esas primicias espero que las estés pensando por ahí de septiembre, octubre, que estés orando. Quiero que el campamento lo pongas como primicia en tus oraciones, que Dios haga una obra poderosa ahí. Quiero que en tus primicias de oración ores por las necesidades que hay en esta iglesia, de amor, de sentirse amado, necesidades físicas de salud, necesidades espirituales. Necesitamos que los muertos espirituales se levanten. Necesitamos ver gente apasionada por Cristo. Necesitamos salir a evangelizar a nuestros vecinos, no hacer shows, a evangelizar, a compartirles de la palabra, a decirles lo que está sucediendo en esta iglesia. Necesitamos gente que hoy se levante por su familia verdaderamente. Que pongas si te toca ser hijo y tus papás no entienden, sé el ejemplo leyendo tu palabra, orando, poniendo a Dios primero, dándole lo mejor de tu tiempo. Si tus papás no quieren entender, entiende tú. Y si tú eres papá, moldea a Cristo para tus hijos. Si eres el maduro en la casa, moldéalo. Si tu esposo no viene, no quiere saber nada de Dios, moldea a Cristo. Primero ora, pon tus prioridades en orden, pon tus hábitos en el orden correcto. Involúcrate en una comunidad de fe, no lo desperdicies. No lo desperdicies, sé pionero en esto que estamos haciendo. Sé pionero en lo que Dios hace. Muchas veces queremos que Dios nos use, a veces solamente nos quiere usar poniéndonos en esos lugares, en esos grupos de hogar.
Y de ahí vamos a invitar gente y vamos a ser comunidades de fe, y la iglesia se va a expandir, porque ¿sabes qué? La promesa, y esta es la promesa que quería llegar, Dios trae un avivamiento nuevo. Lo estoy viendo no solo en este lugar, en muchos lugares trae un avivamiento nuevo. Trae un avivamiento apasionado, pero no es para todos. Es para el que esté listo. No es para todos, es para el que tiene hábitos cristianos. Si tú no sabes qué es un avivamiento, es el mover de Dios con una profundidad y algo desconocido e inalcanzable para nosotros. Y vivir un avivamiento es algo que no te quieres perder, créeme. Así que estemos listos para este nuevo avivamiento que Dios trae para México. Seamos pioneros en vivir la palabra de Dios, en ponerla por obra. Seamos verdaderamente seguidores de Cristo. Seamos verdaderamente no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Lo que hoy Dios te habló, aplícalo. Ponte en orden con Dios. Dile: Señor, yo quiero hacer estas 3 cosas. La primera me cuesta, la segunda más o menos, y la tercera ni hablamos. Pero hoy, en el nombre de Cristo, dame la fortaleza, dame el amor, dame la pasión. Ayúdame a que regrese a Betel, a mi lugar de adoración. Quiero ponerte primero. Y sabes, como tu pastor, hoy te quiero ayudar. Así que cierra tus ojos.